Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Yo soy Isabela, soy residente de segundo año de radiología en el Hospital del Mar de Barcelona y hoy os vengo a hablar sobre mi experiencia durante este primer año de residencia, en realidad primer año y ya 3 meses, o sea, el tiempo pasa volando. Y definitivamente he ido adquiriendo experiencia en algunos campos, aprendiendo muchísimas cosas e incluso os podría decir que he ido cambiando mi visión de forma total respecto a otras. Así que creo que esta información también es muy interesante porque, como ya os he comentado en anteriores ocasiones, siempre que os intereséis sobre una especialidad, desde mi punto de vista, es importante que no solamente le preguntéis al R1, sino también a residentes mayores, R2, R3, R4, en realidad cuanta más gente mejor. Si conocéis a alguna persona que ya haya salido de la residencia y que no se haya quedado en ese hospital, también es muy interesante que habléis con esa persona para poder saber por qué no se ha quedado en el hospital, cuál es su opinión real una vez que ya su contrato terminó y por lo tanto puede hablar un poco más libremente sobre las condiciones en las que ha estado haciendo la residencia. En definitiva, pues creo que este vídeo puede ser muy útil para muchos de vosotros y por eso estamos aquí hoy. Al final del vídeo, por supuesto, voy a estar hablando sobre algo que nos interesa y nos preocupa a todos, que es el sueldo, sobre todo en Barcelona, que es una ciudad cara, así que yo creo que es un tema muy interesante a tratar y tengo varias cosas que decir. Así que, dentro vídeo. Bueno, para empezar, yo quería recordar que radiología se trata de una de las especialidades hoy en día más demandadas, no solamente por la gran amplitud de campos donde el radiólogo puede actuar, sino porque no hay radiólogos. Tanto es así que probablemente ya habéis visto que han hecho una homologación masiva de títulos, como mínimo aquí en Cataluña, de radiólogos de otros países, cosa que antes no hacían. O como mínimo no de una forma tan simple, ¿vale? Pero pues la necesidad de radiólogos, la necesidad de especialistas hace de radiología una de esas especialidades donde desde luego no te vas a quedar sin trabajo y además también es conocida porque tiene una serie de características que te pueden ofrecer una mejor calidad de vida en general, no solamente durante la residencia, sino también, sobre todo a nivel de adjunto, mejor que otras especialidades, ¿vale? Dicho esto, voy a empezar por una cuestión muy importante y es el estudio. Estudiar es muy importante, es básico, es necesario, es obligatorio dentro de la especialidad de radiología. Existen otras especialidades donde no digo que no se estudien, ni muchísimo menos, digo que ya casi que por la práctica y por el día a día, por lo que vas viendo, por lo que vas haciendo, tú vas aprendiendo. Sin embargo, en radiología hay que estudiar. Tienes que estudiar. Tienes que interesarte, tienes que leer libros, tienes que leer artículos, tienes que estudiar. Mi cabeza, después del MIR, no sé la vuestra, pero mi cabeza después del MIR no aceptaba absolutamente nada. Tuve muchos problemas de concentración. Yo siempre he sido una persona que lee muchos libros. No podía y no quería leer, o sea, es que no me apetecía en absoluto leer un libro relacionado con otra cosa, ya ni que te cuento con aspectos médicos. Me fue bastante complicado. Sin embargo, durante mi primer año de residencia he estudiado, sí, porque cada vez que yo empezaba una nueva subespecialidad, por ejemplo, radiología abdomen, radiología de tórax, etcétera, etcétera, claro, yo me veía muy perdida y hay una serie de cosas que tú tienes que ir estudiando de base. Luego hay otras que conforme te encuentras el caso clínico dices, oye, mira, pues voy a repasar no solamente los hallazgos radiológicos de dicha patología, sino también los hallazgos clínicos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que estudiar, yo sí que he estudiado durante el primer año, pero noto una gran diferencia entre la actitud que tengo ahora mismo, que como os he dicho ya llevo 1 año y 3 meses, a la actitud que tenía al principio. Porque al principio yo iba muy perdida y, como os decía, tenía poca concentración y ver un libro me producía un poco de rechazo.
Ahora me siento un poco, para que me entendáis, como cuando ya has hecho una primera y una segunda vuelta del temario del MIR y ya comienzas a entender las cosas y comienzas a decir, uy, hasta me gusta, voy a mirarme un poquito más esto, ¿sabes? Ahora es así como me siento con muchísimo más interés y me siento con muchísimas más ganas de indagar en un caso clínico, indagar en la patología, en los posibles hallazgos radiológicos desde todos los puntos de vista, ecografía, TAC, resonancia. Así que creo que esto es un aspecto muy importante a tener en cuenta, ya que si sois unas personas que ya no queréis volver a saber nada más de un libro en toda vuestra vida, ni queréis estar teniendo que leer y aprendiendo todo el rato, probablemente deberíais repensaros el hecho de tener esta especialidad en primer lugar. Como os decía también, pues respecto a la formación, yo he ido realizando algunos cursos que eran básicos, algunos son obligatorios por parte de la especialidad, como por ejemplo el curso de radioprotección. Hay un curso de radiología básica que se da por parte de la Academia de Ciencias Médicas de Barcelona, que realizas el nivel 1 pues, en el primer año, y también lo tienes que hacer de forma no obligatoria, pero como todo el mundo lo hace, tú también lo acabas haciendo. Y la verdad es que, pues como os decía, estos cursos, si bien es cierto que algo he aprendido, mi nivel de concentración no era el óptimo para poder aprovecharlos al máximo. Aún así, tengo que decir que la curva de aprendizaje de un R1 de radiología es brutal. O sea, al principio piensa que tú no sabes hacer nada, tú no sabes ni siquiera toquetear el programa, tú no sabes abrir el programa normal de los clínicos como para ver la historia clínica del paciente y todo eso tampoco lo sabes hacer demasiado bien, pero es que aparte de eso, todos tus visores radiológicos, el PACS, o sea, al principio yo me sentía una inútil integral. Y resulta que en un solo año no solamente que pasas a tener un muy buen control, un muy buen manejo de las herramientas que tienes, sino que además aprendes a diagnosticar, aprendes a tratar, aprendes criterios de urgencias, aprendes muchísima clínica. La gente me pregunta, es que tengo dudas de si hacer radiología o no porque creo que voy a perder el contacto con el paciente. Ya os he dicho que no, esa no tiene que ser vuestra visión, no tiene que ser vuestro miedo. ¿Por qué? Porque al final radiología es una especialidad donde tú vas a poder tener tanto contacto con el paciente como tú quieras. Tú vas a poder ser tan humano con el paciente como tú quieras. Al final esto va a depender de ti, de quién seas tú, de cómo sea tu forma de trabajar y de cuánto quieras implicarte. No creo que sea malo, ojo, implicarse más o implicarse menos. Por algo en la vida uno puede escoger. Para mí está bien escoger y yo sé lo que yo personalmente escojo. Pero como os decía, pues no creo que radiología sea una especialidad donde tú pierdes el contacto clínico con el paciente. Y en este caso lo que os quería comentar es que también aprendes muchísima clínica, porque los médicos que te tienen que pedir las pruebas te explican el caso clínico del paciente. En muchas ocasiones, sobre todo en urgencias, ahí la información se tambalea, uno ya no sabe si te están diciendo la verdad, si te están diciendo algo que no acaba de ser cierto, si te están diciendo algo que literalmente no es cierto, y tienes que aprender a informarte por tu cuenta. Entonces, petición que te llega, tú te estudias toda su información clínica, te miras no solamente el historial que tiene en tu hospital, sino también en centros externos, y te miras no solamente, por supuesto, las pruebas radiológicas, sino todo el otro tipo de pruebas, todas las alteraciones analíticas. ¿Por qué me están diciendo que están sospechando una colecistitis en un paciente que no tiene ni siquiera una leucocitosis? ¿Por qué me están diciendo que están sospechando una trombosis de la vena cava? O sea, ¿qué es lo que yo espero encontrar analíticamente y en la exploración del paciente si realmente están sospechando dicho cuadro? ¿Vale? Así que, como os decía,
pues al final la curva de aprendizaje de un R1 es brutal desde todos los puntos de vista, porque acabas aprendiendo absolutamente de todo. Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista radiológico, desde el punto de vista diagnóstico, desde el punto de vista de tratamiento y desde el punto de vista, por supuestísimo, clínico. En cuanto a congresos, yo, por desgracia, solamente he ido a un congreso, que es el Congreso Catalán de Radiología. Mi experiencia fue buena, pero honestamente me hubiese encantado poder ir a más. No pude ir por problemas personales, pero este año ya tengo muchísimas ganas, como os he dicho antes, pues de aprender más, de asistir a más congresos, de hacer más cursos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, respecto a las responsabilidades que pasamos a tener como R2. Cuando un radiólogo, como mínimo en mi hospital, pasa a ser R2, básicamente pasa a ser cualificable. Se supone, por ley, que todos los residentes de todas las especialidades en su primer año no tienen que tener responsabilidades, es decir, que en todo momento deberían estar supervisados por un adjunto, cosa que ya sabemos todos que eso no es así. No estoy hablando de mi especialidad, estoy hablando del resto, porque yo sé que el resto de mis compañeros en las guardias están más solos que la una y me dan pena. Entonces, en el caso de radiología, mientras eres R1, tú puedes realizar un preinforme y tu adjunto va a validar ese preinforme cambiando las cosas que considere que tenga que cambiar, pero no te va a poner una nota. A lo mejor el paciente que tú tienes delante tiene una enfermedad X, tú le has puesto una enfermedad Y, pero tu adjunto no te puede suspender, digamos, por ello. Mientras que cuando pasas a ser R2, sí, esa es la responsabilidad que tú tienes, ¿vale? Nosotros en nuestro hospital básicamente lo que hacemos es poner una puntuación, digamos, de concordancia total, medio concordancia, bueno, más o menos concuerda o no concuerda lo que está diciendo el residente con lo que está diciendo el adjunto. Y luego eso sirve para poder tener unas estadísticas y poder posteriormente decir, ok, este residente está teniendo muy buena concordancia y por lo tanto ya en tercer año o no sé exactamente cuándo va a poder validar algunas cosas por sí solo y obviamente en cuarto año ya puede validar todo por sí solo, ¿vale? Esa es la razón de que a partir del segundo año se nos comience a valorar. Entonces otra cosa que cambia mucho, pero esto es a nivel gradual, no es de un año para el otro, o sea, no es de un día para el otro, sino que de forma gradual también va a ser tu manejo de las guardias, ¿vale? Al principio tú en las guardias no sabes absolutamente nada, no sabes ni dónde está el TAC, probablemente tu hospital tenga más de un TAC y no sabes ni cómo funciona la organización, no sabes quiénes son los técnicos, no sabes cómo se tienen que hacer las cosas, no sabes ni cómo coger el busca. Y luego ya acabas pillándole fluidez al asunto y luego ya vas haciéndote con la guardia y vas tomando más decisiones y vas ayudando más en el manejo de la guardia. Que el manejo de la guardia de radiología es bastante complejo porque, primero, como mínimo en mi hospital no tenemos enfermeros, tenemos solamente un técnico y los camilleros que tampoco son nuestros, entonces bueno, cuesta bastante que el paciente llegue hasta nosotros, cuesta mucho, demasiado. Este es un problema generalizado, no es del Hospital del Mar, es un problema generalizado con el tema de los camilleros en los hospitales. Entonces, con el tiempo tú vas a ir aprendiendo a manejar esto. Ojo, porque yo durante las noches, esto ya lo he comentado en alguna ocasión, yo no estoy sola, yo siempre estoy acompañada por mi adjunto, pero en otros centros a partir de R2 pasan a estar solos en el hospital y esto creo que es importante a tener en cuenta. Y por último, y para finalizar este vídeo, voy a hablar sobre el número de guardias que hago y sobre el dinero que percibo en total, aproximadamente haciendo una media. Ya tengo otro vídeo hablando sobre las guardias, pero como os he dicho, ese vídeo lo hice siendo R1, así que probablemente actualice algunas cosas porque he descubierto algunos elementos que son imprescindibles para llevarse uno a la guardia,
que uno necesita para poder consultar, que uno necesita para poder sobrevivir, elementos muy interesantes para las guardias, sobre todo de radiología, pero en general para las guardias. Y como decía, creo que mi visión ha ido cambiando a lo largo de todo este tiempo. El número de guardias que yo realizo, como podéis ver, tengo aquí mis notitas, son unas 4 o 5 guardias al mes. Estas guardias, en mi caso, las pone mi jefe, que lo hace de forma totalmente aleatoria. Ojo, porque en otros hospitales lo que se hace es que los propios residentes ponen las guardias. Normalmente tienen preferencia los R4, que ellos se van a poner las guardias que ellos quieran, y cada vez pues van quedando las guardias que nadie quiere para los R1. Esto en mi caso no es así, sino que las guardias son aleatorias, totalmente aleatorias. Además se hace delante de todo el equipo, o sea, es una cosa súper transparente. Y como os decía, pues hago unas 4 o 5 guardias al mes. En algunos casos la distribución de estas guardias mensuales, teniendo en cuenta lo que os he dicho de que sea aleatorio, pues cae en que tengo más fines de semana ocupados o que no tengo ningún fin de semana ocupado. Yo soy de las personas que prefiero trabajar en el fin de semana, entre otras cosas porque ya os he comentado en varias ocasiones que soy migrañosa. Entonces yo lo paso peor en una guardia entre semana que una guardia en el fin de semana, porque yo el viernes me puedo ir a descansar tranquilamente a mi casa, duermo todo lo que tengo que dormir, descanso y voy el sábado ahí a tope. Y si la tengo que hacer el domingo, pues lo mismo. Tengo todo el viernes y el sábado para descansar y el domingo voy a tope a hacer la guardia. No soy una persona fiestera, tampoco podría serlo con las migrañas que tengo, así que descartado. Entonces no noto que me pierda gran cosa. Y sufro mucho menos, como os decía, haciendo las guardias en el fin de semana que entre semana. Pero pues hay algunos meses en los que no tengo guardias en los fines de semana y solamente tengo guardias entre semana. Ahí mi sueldo baja estrepitosamente. Ahí yo puedo hacer 5 guardias y parecer que no he hecho prácticamente ninguna, porque cobro lo mismo que siendo R1. Es una cosa increíble. O sea, realmente el precio de la guardia entre semana en comparación con el fin de semana a mí me parece bastante importante y se nota. Así que hablando ya ahora sí sobre dinero, quiero deciros que durante este primer año y 3 meses nunca he llegado a cobrar más de 2.000 euros mensuales, haciendo un mínimo de 72 horas semanales de media, ¿vale? O sea, muero. Ya puedo yo hacer 5 guardias, puedo hacer dentro de esas 5 guardias mensuales, puedo hacer guardias de fin de semana que de alguna forma, como ya os he dicho, suben el precio. Da igual lo que haga. De hecho, lo más normal es que no suba de 1.800. Ahí yo me quedo estancada, ¿vale? ¿Por qué? Porque por una cosa o por otra, si no es porque no se paga bien la guardia, es porque viene el IRPF, te quitan un 20%, nos siguen quitando el 5% este maravilloso, nos hacen reducciones, no sé yo cuántas cosas nos hacen, pero yo no paso de los 1.800. Si me mato a trabajar y, como os digo, me cae más de una guardia mensual en fin de semana, sí que puedo llegar a cobrar 2.000 euros. Eso a lo mejor ha pasado 2 veces en este año. Claro, yo honestamente creo que hay que plantearse esos 1.800 euros para qué te puede llegar a dar en una ciudad como es Barcelona, porque yo antes vivía afuera, yo conducía, yo iba con mi coche, a mí me encanta conducir, by the way, me encantaba, pero era peligroso el hecho de volver a mi casa en una posguardia, ¿no? Entonces, claro, de alguna forma vas a necesitar, sobre todo si tienes malas guardias, que es mi caso, vas a necesitar estar cuanto más cerca mejor del hospital, y cuanto más cerca del hospital, mi amor, te puedo asegurar, más caro, bastante inaccesible. Así que esto es algo que yo también miraría a la hora de realizar una búsqueda de vuestra especialidad. Y ya para finalizar este vídeo voy a
tratar 3 cositas que no he dicho, me he saltado hasta ahora, que es básicamente la pregunta de dónde he estudiado más, o sea, en qué subespecialidad he estudiado más. Desde luego, desde luego en mama. La radiología de mama es una especialidad totalmente aparte, donde el radiólogo tiene un papel muy diferente al resto de radiólogos en el resto de especialidades, dado que realiza muchísimo intervencionismo, tienen un papel diagnóstico y de tratamiento fundamental. Tienen que tomar muchísimas decisiones y tienen que hacerlo en el instante, es decir, tienen ahí la paciente y tienen que decidir que, oye, ¿qué hago? ¿Tomo biopsia? ¿Le pongo contraste? ¿Le hago no sé qué? ¿Le hago no sé cuántos? ¿Cómo manejo yo esta situación, no? Y luego, pues, hay muchísima patología en la mama. Al final, la gente a la que no le gusta la mama dice, bueno, es que todo es cáncer o no cáncer. Sí, al final, si tú lo quieres resumir, pues sí, te puedes quedar con la cuestión de cáncer o no cáncer. Bien, pero aparte de eso, hay muchísima patología en la mama que te puede confundir, hay muchísimas técnicas en la mama que tienes que saber cuándo realizarlas, cuándo no realizarlas, cómo, no solamente desde el punto de vista diagnóstico, sino también de tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto ha requerido que yo, para poder entender lo que se estaba realizando en el día a día de mi rotación, yo tuviese que estudiar muchísimo. O sea, solamente hoy me he tenido que estudiar todo esto, que bueno, no parece mucho, ¿no? Pero bueno, que al final pues puede no parecer mucho, pero cada día, imaginaos, durante 3 meses acabas ahí con un buen filón de cosas. Obviamente soy una mujer analógica, así que sí, prefiero en papel. Luego, otra cosa que os quería comentar respecto a la especialidad es que cada maestrillo tiene su librillo, para bien o para mal. Es decir, que vais a ver que hay adjuntos que manejan las cosas de una manera, hay adjuntos que manejan las cosas de otra. Eso obviamente es positivo, puede ser enriquecedor para vosotros, pero a mí a veces me estresa un poco, porque cuando tú ya has aprendido a hacer una cosa, luego viene la otra persona y te dice, no, mi amor. Y no solamente que no, mi amor, sino que además por esto te suspendo. Y tú dices, pero si tu compañero lo hace así, o sea, yo que ya había aprendido a hacer esto, encima ahora me cae broncaza por hacerlo de esta manera. Hello. Esto es algo que llevo bastante mal, y en el mundo de la radiología, por el hecho de que normalmente, pues como os decía, cada uno aprende y llega hasta donde quiere llegar desde todos los puntos de vista. Es muy diferente el manejo que realizan unos al manejo que realizan otros, y a mí es algo que en algunas ocasiones me desconcierta. Por último, os quería comentar las pruebas que más odio realizar, que más nerviosa me ponen y que nunca me lo hubiese esperado, porque al principio me encantaban. O sea, yo TR1, así recién entrada, era lo que más amaba en esta vida. Ahora lo que más odio son las pruebas normales, los TACs normales, los TACs de urgencias normales, donde te dicen que el paciente se está muriendo y tú realmente ves la analítica y te asustas y le haces un TAC y dices, es que no hay nada, es que es todo estrictamente normal. Y coges y vuelves a repasarlo porque dices, es que no puede ser, algo me habré saltado, alguna cosa ínfima, y comienzas ahí a cambiar la ventana para exagerarlo, para intentar buscar, y no encuentras absolutamente nada, y al final, pues bueno, pues firmas el informe diciendo que no logras ver nada. Obviamente no todo se ve por imagen. Y bueno, pues ya para finalizar este vídeo, y ahora estoy con el móvil porque me he quedado sin batería en la cámara definitivamente. Solamente quería recordaros que me dejéis en los comentarios si os interesaría que os haga el vídeo con mis imprescindibles durante la guardia desde todos los puntos de vista. Y quería recordaros que en mi cuenta de psicobiología virtual, en mi cuenta de Instagram de psicobiología virtual, os lo dejaré abajo en la cajita de información, tenéis un diario de mis guardias. En cada guardia que yo salgo os cuento cómo me ha ido, la valoro del 1 al 10, os cuento qué ha sido lo mejor, lo peor, cómo yo hago para lidiar con algunas situaciones, cómo yo hago para lidiar con los ataques de migraña, cómo yo hago para lidiar con las discusiones con los compañeros, no necesariamente los radiólogos, sino los clínicos sobre todo. En fin, hay un montón de información útil, y lo más guay es que es en el momento que me ocurre, ¿vale? Muchas veces cuando miramos las cosas retrospectivamente, pues ya le restamos importancia o las contamos de otra manera o ya no nos acordamos de algunos detalles. Y yo personalmente he decidido ir haciendo este diario de guardias porque sentía que todas mis guardias eran muy malas, o sea, muy
malas y yo pensaba, no puede ser. O sea, Isabela, ¿es una sensación subjetiva tuya o es algo real? ¿No? Así que os invito de verdad a que veáis ahí los vídeos y seguro que os van a surgir un montón de preguntas o resolveréis muchísimas de vuestras dudas. Y por supuesto podemos charlar tanto por mi cuenta de psicobiología virtual como por mi cuenta personal, que es Bela DR. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.